La primera misa se celebró, o liturgia eucarística se celebró entre 15 y 20 siglos antes de Cristo. Yo sé que muchos van a decir, a ver, ¿cómo está eso? No, eso. Muchos van a decir que es la primera misa, la primera liturgia eucarística fue en la última cena, el, el día anterior a la muerte de Jesús, al Viernes Santo, en Jueves Santo, la última cena. Eh, yo espero que sigan viendo este video para que entiendan por qué hago esta afirmación. En la primera parte de este video sobre Melquisedec, estábamos hablando sobre donde lo menciona Melquisedec en la carta a los hebreos, y veíamos que el autor es anónimo, no se conoce el autor de la carta a los hebreos. Vamos a repasar lo que estábamos leyendo. En el capítulo 7 de la carta a los hebreos dice, la escritura dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Hasta aquí es una referencia al libro del Génesis. Y luego sigue el comentario del autor de la carta a los hebreos y dice, notemos que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además que era rey de Salem, o sea, rey de la paz. Salem quiere decir paz, rey de la paz. Y Salem es actualmente Jerusalén, ¿sí? Y luego continúa diciendo en la carta a los hebreos, su autor, no se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es decir, tenemos en Melquisedec una persona que no tiene un inicio, un origen, ¿sí? Ni fin, como dice aquí, no se encuentra el principio ni el fin de su vida. Y aquí está clarísimo una coincidencia, referencia y paralelismo con Jesucristo, que Jesucristo como segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, no tiene principio ni fin, ¿sí? Y entonces notemos que cuando tiene el encuentro Melquisedec con Abraham, Jesús está vivo. Entonces es perfectamente posible que se le haya parecido la segunda persona de la divinidad a Abraham, porque Jesús como Dios ya existía desde siempre. Entonces eso es importante hacer notar. Y luego termina aquí diciendo en este versículo del capítulo 7, su conclusión importantísima, dice, es la figura del Hijo de Dios. Es la figura del Hijo de Dios. Melquisedec es la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre, ¿sí? Entonces aquí es una referencia ya clarísima con Jesús, ¿sí? Que está afirmando
que Melquisedec es la figura del Hijo de Dios, que es el sacerdote que permanece para siempre, que no tiene principio ni fin y que permanece como sacerdote eternamente para siempre, ¿sí? Y luego continúa aquí diciendo, miren pues qué grande es aquel Melquisedec. El mismo patriarca Abraham le entregó la 10ª parte del mejor botín. O sea, se queda aquí también asentado que Melquisedec es superior a Abraham, ¿sí? Entonces, como lo es Jesús, ¿sí? Entonces, aquí no lo acaba de decir, es la figura del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, es la figura del mismísimo Jesús, ¿sí? Bueno, y luego va más adelante, dice así la carta a los Hebreos, dice, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior, o sea, Melquisedec a Abraham. Y dice, además los hijos de Leví que cobran la 10ª parte son hombres que mueren. En cambio se nos dice de Melquisedec, él vive. Otra afirmación muy grande y fuerte. Se nos dice de Melquisedec que él vive, o sea, Melquisedec vive. ¿Por qué? Porque en realidad es el mismísimo Jesús, no solo una prefiguración de Jesús como hombre, sino ya es la figura misma de Jesús que ya existía en esa época y que se le presenta a Abraham. Entonces es muy clara y fuerte estas afirmaciones de que los sacerdotes de Leví son hombres que mueren, en cambio se nos dice de Melquisedec, él vive, ¿sí? Entonces, como veíamos en el video anterior, Abraham tuvo a un hijo que era Isaac, y luego Isaac tuvo un hijo que fue Jacob o Israel, y uno de los hijos de las 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel que se conocen, fue Leví, que fue el sacerdote y sus hijos sacerdotes. Entonces a eso se refiere. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec no es de esos que ofrecían animales a Dios, sino es otro sacerdocio, otro tipo de sacerdocio como el de Cristo, ¿sí? Que ofrece pan y vino se consagran y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Que nos gana la salvación. Bueno, hay algo aquí más adelante en la carta a los Hebreos, en el mismo capítulo 7, dice así, hay algo que hace mucho más evidente esta presentación del sacerdote a semejanza de Melquisedec. El que recibió este cargo no lo recibió por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida inmortal. La Escritura dice, tú eres sacerdote para la eternidad a semejanza de Melquisedec. Bueno, ¿y dónde dice la Escritura esto? De que tú eres sacerdote para la eternidad a semejanza de Melquisedec. Pues donde dice la Escritura, lo que se refiere
el autor de la carta a los Hebreos, es al Salmo 110. Y vamos a leer una parte de este salmo. Y dice, así empieza: palabra del Señor a mi Señor. ¿Sí? Esto quiere decir, esto de palabra del Señor a mi Señor quiere decir la palabra de Dios Padre a Jesús. O sea, este salmo es palabra que le dice Dios Padre a Dios Hijo, a su Hijo. ¿Sí? Entonces es la importancia de lo que aquí dice. Y dice, palabra del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, en tanto que coloco a tus contrarios por piso de tus pies. Y como sabemos, el Hijo está sentado a la derecha del Padre, como lo decimos en el credo, ¿sí? Entonces, siéntate a mi derecha, en tanto que coloco a tus contrarios por piso de tus pies. Extenderá el Señor desde Sión el poder de tu mando. Haz sentir tu dominio al enemigo. En estos versículos queda claro, del Salmo, queda claro que Jesús es rey, ¿sí? O sea, como se lo manifiesta su Padre: siéntate a mi derecha, en tanto que coloco a tus contrarios por piso de tus pies. Extenderá el Señor desde Sión el poder de tu mando. Haz sentir tu dominio al enemigo. Es tuyo el señorío el día de tu triunfo, tú que vistes de gloria y santidad. Sí, entonces aquí queda clarísimo cómo Jesús, como lo es Melquisedec, es rey. Jesús es rey, como Melquisedec es rey. Y dice después el Salmo: yo te he engendrado, dice el Señor, como el rocío antes de la aurora. Y aquí es una figuración de cómo le dice: tú existes desde siempre, que Jesús existe desde siempre, ¿sí? Y luego viene lo siguiente, que es clave, importantísimo, y que es lo que se menciona en la carta a los Hebreos. Juró el Señor, y no ha de retractarse: tú eres para siempre sacerdote como Melquisedec. Esto es tremendo, es un juramento, eso lo juró el Señor, o sea, lo jura Dios Padre, y no ha de retractarse, ¿verdad? Como decimos nosotros vulgarmente, y no ha de echarse para atrás. Entonces esto es una verdad tremenda, ¿no? ¿Y qué es lo que juró el Señor? Aquí es lo que dice: juró el Señor y no ha de retractarse: tú eres para siempre sacerdote como Melquisedec. ¿Sí? Entonces, esta frase está sellada por el juramento de Dios. Esto tiene una importancia tremenda. Tú eres para siempre sacerdote como Melquisedec. Entonces, esto nos hace ver que el sacerdocio de Melquisedec es un proyecto de Dios Padre, es una palabra de Dios Padre sellada, ¿sí? Es decir, que es como cuando uno como arquitecto hace un proyecto de un edificio y luego se realiza el edificio. Es decir, está ya el proyecto hecho. Es decir, Dios Padre
Después de que el hombre cae en el pecado con Adán y Eva, entonces pierde esa gracia con Dios, y entonces traza un plan de salvación para para salvar al hombre. Y este plan de salvación, ¿verdad?, está aquí clarísimo escrito con Melquisedec. Es decir, ese es el plan de Jesús, de su Hijo, que que lo va a enviar al mundo para salvarnos con su muerte y su resurrección, ¿sí? Y que esa Pascua, ese paso de la vida a la muerte que nos salva de la muerte y nos lleva a la vida, ese paso también de Jesús que tiene con su muerte y luego resucita, esa Pascua queda sellada, queda realizada con el pan y el vino, o sea, con la liturgia eucarística, con la consagración del pan y el vino, se está realizando la salvación, se está realizando en la liturgia eucarística, se está realizando en un tiempo presente eterno, la muerte y la resurrección. Es decir, cada vez que asistimos a la Santa Misa, estamos ante la presencia de la muerte de Jesús, que nos está salvando, que nos está mirando, y de su resurrección, ¿sí? Entonces, esto es el gran mensaje que tiene el personaje de Melquisedec, ¿sí? Que como vemos, en realidad, es el mismo Jesucristo, ¿sí? Entonces, que se presenta a Abraham, y que vamos a retomar más adelante esa lectura del Antiguo Testamento. Entonces, por lo pronto, ya vimos la importancia de este salmo, cómo queda este plan sellado de Dios Padre con este juramento, ¿sí? Entonces, retomamos la carta de los Hebreos, y como dice, la Escritura dice: tú eres sacerdote para la eternidad, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo, y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Nos abre el camino, es una autopista para llegar a Dios. Es el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y además, para Jesús no falta el juramento de Dios. Cuando los demás fueron hechos sacerdotes, Dios no se comprometió por juramento. En cambio, Jesús está confirmado con un juramento, es lo que veíamos. Se le dice: juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para la eternidad, como Melquisedec, dice claramente en el Salmo, y lo dice aquí en la carta a los Hebreos. Por tanto, Jesús nos asegura una alianza superior. Además, los otros sacerdotes fueron numerosos, ya que morían, no podían permanecer porque morían. En cambio, Jesús permanece para la eternidad, ¿sí? Como Melquisedec, permanece para la eternidad y no cesará de ser sacerdote, ¿sí? Entonces, tú eres así, tú eres sacerdote para la eternidad como Melquisedec, ¿sí? Es importantísimo esto que Jesús, que Dios Padre decreta en el Salmo 110: juró el Señor y no ha de retractarse, tú eres para siempre sacerdote
como Melquisedec. Bueno, y entonces esto de que dice tú eres para siempre sacerdote como Melquisedec nos hace ver que hay una igualdad esencial entre el sacerdocio de Jesús y el de Melquisedec. Aquí lo está diciendo claramente, tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Entonces hay una igualdad esencial entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. Y eso es importantísimo. Entonces, y lo vemos desde que Melquisedec ofrecía pan y vino, igual como lo hizo Jesús, ofreció pan y vino, que son su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esa igualdad esencial entre el sacerdocio de Melquisedec y de Jesús. Inclusive le decreta a Jesús que él es sacerdote para siempre como Melquisedec. Entonces, como yo decía, como está ya decretado y proyectado por Dios Padre, como ya está proyectado ese plan de salvación, eso es importante, desde el primer libro de la Biblia está decretado el plan de salvación, ¿sí? Con Abraham. Como hemos visto en la carta de los Hebreos, menciona su autor varias veces que Jesús es sacerdote a semejanza de Melquisedec. Se entiende semejanza también como usanza, estilo o como orden. Jesús hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta palabra orden indicaría normalmente una sucesión de sacerdotes ocupando el cargo. Sin embargo, ninguno de ellos se menciona en el largo intervalo entre Melquisedec y Cristo, una anomalía que se puede resolver suponiendo que Melquisedec y Cristo son realmente la misma persona. De este modo, la palabra orden se le otorga eternamente a él y solo a él. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a entender lo que yo dije al principio. ¿Sí? Si se fijan, y vamos a regresar al Génesis capítulo 14, y en donde está el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Y vamos a leerlo, que es breve. Cada vez estamos profundizando más en este encuentro y en este personaje de Melquisedec. Y dice así: cuando Abraham venía de vuelta después de haber derrotado a Codorlaomer y a sus aliados, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo porque puso a tus enemigos en tus manos. Y a Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Y aquí vemos también ese paralelismo entre cómo dice Dios, Dios Altísimo puso a tus enemigos en tus manos, con lo que leíamos en el Salmo, ¿verdad? Que pondrá a sus enemigos bajo sus pies, pone a sus enemigos bajo sus pies. Bueno, pues precisamente este encuentro, si ya ahora vamos comprendiendo más, si lo analizamos a fondo, es una liturgia eucarística. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que Melquisedec es figura y es el mismo Jesús.
que trae, que es sacerdote del Dios Altísimo, y lo que ofrece es pan y vino, que es la esencia de la liturgia eucarística. Entonces es una celebración prefigurada y real, ¿sí?, de la liturgia eucarística, en donde celebra Melquisedec, figura de Cristo, y participa, el que participa es Abraham, ¿sí? Y además hay elementos, además del esencial, que es el pan y el vino en este sacrificio del sacerdote del Dios Altísimo, hay otros elementos de la liturgia eucarística, como el ofertorio, en donde Abraham le ofrece el diezmo. Esto es un ofertorio, ¿sí? Entonces se fijan en lo interesante y el paralelismo que hay con la liturgia eucarística, y como les decía, esto se celebra entre 15 y 20 siglos antes de Cristo. Pero van a decir, bueno, pero no había nacido Jesús, no se había encarnado, no había muerto en la cruz. Bueno, la última cena también fue antes, la celebración de la última cena también fue antes de la muerte de Jesús en la cruz, un día, y aquí muchos siglos, pero también fue antes. Y como dice San Pedro en su segunda carta, dice: queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí? Es decir, con la liturgia eucarística hay un fenómeno de atemporalidad, ¿sí? Porque se celebra esta muerte y esta resurrección de Jesús antes y mucho antes, y también después, y mucho después. Estamos ahora 20 siglos después y lo seguimos celebrando y viviendo en un tiempo presente eterno, la liturgia eucarística. Es decir, que cuando se celebra la liturgia eucarística es como si el tiempo es eterno, ¿sí? Porque como dice San Pedro, vemos ahí como para Dios, como dice aquí, 1000 años, un día es como 1000 años, ¿sí? Y 1000 años como un día. Sí, entonces la liturgia eucarística esto nos concluye el mensaje central de Melquisedec. La liturgia eucarística es el centro de nuestra salvación, es el centro de nuestra vida, ¿sí? Y es el centro de la vida de la Iglesia. Lo tenemos tan importante que está sellado con un juramento este proyecto de salvación, ¿sí? El centro de todo el plan de salvación que está en la Biblia es la Pascua de Jesús, ¿sí? Entonces todo está centrado